Mi madre organizó mi fiesta de cumpleaños en un restaurante elegante. Cuando llegué, no había ningún lugar para mí. Pregunté dónde me iba a sentar y ella respondió: «El suelo es perfecto para ti». Todos se rieron. Me fui en silencio y corté lazos con todos. Al día siguiente encendieron la televisión. Sus sonrisas desaparecieron. Cuando entré al restaurante pensé que había llegado tarde. Así se sentía. Todos ya estaban sentados. Se escuchaban copas brindando, risas flotando sobre los manteles blancos y la luz de las velas hacía que todo pareciera montado, como si hubieran comenzado la celebración sin mí. Pero no era solo que la comida ya estuviera servida. No era solo que mi hermana estuviera a mitad de un brindise. Era el hecho de que no había una silla para mí. Me quedé de pie al final de la mesa, parpadeando con el abrigo aún puesto, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo que había comprado para mi mamá. Sí, para mi mamá, aunque era mi cumpleaños, había una sola silla libre y estaba ocupada por su bolso. Me sorprendí. Los demás no. No, realmente, un primo se burló. Mi tío bajó la mirada. Mi madre bebió de su copa de vino y dijo con tranquilidad: «¿No es el suelo lo que te queda bien?». Y entonces rieron. Toda la mesa soltó esa risa forzada, vacía, como si no supieran qué más hacer. Mi corazón no se rompió, se desconectó. Escuché las palabras, sentí la sangre subir a mi rostro, pero lo que realmente recuerdo es el sonido de los cubiertos raspando los platos, el pop de una botella al destaparse, mi hermana tomando una foto como si nada hubiera pasado. Me quedé allí tal vez 10 segundos, quizás 20. Nadie se levantó, nadie me ofreció una silla, nadie dijo: «Eso no está bien». Así que dejé la bolsa de regalo en una esquina de la mesa despacio, sin temblar y sin decir nada. Me di la vuelta y me fui. Lo último que escuché fue la voz de mi madre, tan dramática. Afuera, el ruido de la ciudad me envolvió como una ola. Autos, bocinas, personas riendo, pero no de mí. Caminé 3 cuadras antes de darme cuenta de que aún llevaba el abrigo en una mano y que todavía no había llorado. Me detuve en un semáforo y miré mi reflejo en el vidrio de una tienda. Maquillaje hecho con demasiado cuidado. Cabello rizado por primera vez en semanas. Ese es el detalle que ellos ignoran. Nos preparamos demasiado. Tenemos la esperanza de que por una vez nos hagan espacio, que tal vez esta vez nos vean, pero no había silla. No fue un error, fue un mensaje y lo recibí claro, directo, servido con una copa de vino y una sonrisa cínica. Esa noche no volví a casa. Reservé una habitación de hotel con mis ahorros de emergencia. Me senté sobre un edredón blanco perfectamente tendido y observé la ciudad moverse bajo mis pies. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. Sin gritos, sin planes de venganza, solo un límite. Apagué el teléfono, pedí servicio a la habitación y reescribí la noche porque yo sabía algo que ellos no sabían. No era solo una chica sin silla, era una mujer que había estado construyendo algo en silencio, y a la mañana siguiente lo verían. Mi nombre es Janelle Moore, y desde donde sea que estés viendo este video, quédate conmigo porque cuando me dijeron el suelo es para ti, no sabían que yo ya había construido el escenario. Ese momento en el restaurante no salió de la nada. Fue solo el capítulo más visible de una historia que he estado viviendo en silencio toda mi vida. Siempre fui la extra, la que ayuda, la villana, la que sostenía la cámara mientras mi hermana posaba con un vestido que yo no podía pagar, regalado por la misma madre que alguna vez me dijo: «No podemos consentir a las dos». Claire, mi hermana mayor por 2 años, era la favorita, la niña dorada. La aplaudían por lo mínimo. A mí me castigaban por mostrar emociones. Cuando Claire llegaba con una B, decían que era resiliente. Si yo traía una A menos, me daban un sermón por bajar el rendimiento. Ella podía llorar en la mesa y la llamaban sensible. Si yo hablaba con firmeza, era conflictiva. Mi madre solía decirme: «Eres fuerte, de Janelle. No necesitas tanta atención». Lo que realmente quería decir era: «No la mereces». No empezó con los cumpleaños, pero los cumpleaños eran lo peor. Cuando Claire cumplió 16, tuvo una fiesta con carpa en el patio, comida de catering, música en vivo. Cuando yo cumplí 16, un pastel compartido. En su fiesta de graduación, sus amigas cantaban más fuerte que las mías. Me convencí de que lo estaba imaginando, de que tenía suerte de ser incluida, que si trabajaba duro, me esforzaba y permanecía callada, algún día ganaría. Su amor. Spoiler, no fue así. Los ayudé cuando necesitaban dinero. Pagué la renta cuando mi mamá se atrasó. Corregí el currículum de Claire. La llevé a entrevistas.
Fui su aval cuando no calificaba para un departamento y cada vez me repetía, esta será la ocasión. La vez que me den las gracias, la vez que por fin me vean, la vez que me dejen sentarme al centro de la mesa, no en la orilla. Pero anoche se confirmó lo que debía aceptar hace años. No olvidaron poner una silla para mí. Decidieron no hacerlo. Era una burla. El suelo es para ti. Mi madre lo dijo con una sonrisa mientras bebía vino, como si hubiera estado ensayando esa frase toda su vida. Y quizás sí lo hizo. Tal vez nunca fui la hija que quería, solo la que toleraba. La utilidad, la sombra que no respondía hasta ahora. Porque salir de ese restaurante no se sintió como un colapso. Se sintió como liberación. Como si finalmente dejara de rogar por ser vista por personas que se niegan a mirar. Y lo que no sabían, lo que nadie se molestó en preguntarme, ni siquiera cuando lo insinué, fue que yo había estado trabajando en algo. Algo que cuenta la verdad que ellos nunca quisieron escuchar y ese algo saldría a la luz en menos de 24 horas. Pensé que alguien llamaría. No. De inmediato ya me conocía ese patrón. Pero imaginé que tal vez más tarde esa noche un mensaje, una nota de voz pasivo-agresiva, algún intento de hacer control de daños, pero no nada. Revisé mi teléfono una vez alrededor de la medianoche. Aún nada. Los únicos mensajes eran del trabajo, un feliz cumpleaños de una excompañera de cuarto y un cupón para un café gratis. Ese silencio fue más fuerte que una bofetada. Miré mi teléfono brillando en la habitación tenue del hotel y comprendí que no solo me habían olvidado. No me extrañaron. Podría haber desaparecido en la calle y su noche habría seguido. Champaña, risas, chistes internos de los que nunca fui parte. ¿Y por qué iban a llamar? Interpreté mi papel a la perfección. Aparecí cuando nadie más lo hacía. Pagué los pasteles cuando mamá olvidaba. Limpiaba la sala después de las cenas familiares. Escuchaba a Claire llorar por sus relaciones, solo para que luego me acusaran de ser demasiado crítica cuando ofrecía consejo. Nunca vieron cuando me fui porque nunca notaron que estaba. Así que dejé de esperar. A la 1 hora apagué mi teléfono y abrí mi laptop. Saqué el avance de prensa, el que había dejado en borradores por semanas bajo embargo de medios, programado para salir exactamente a las 9:00 del día siguiente. Mi dedo tembló sobre el botón de confirmar. No por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había pasado 2 años recopilando evidencia, grabando conversaciones, guardando mensajes de texto y correos electrónicos, documentando cada pequeña crueldad, cada mentira, cada manipulación, no solo de mi familia hacia mí, sino de mi madre hacia todos. Mi madre, Eleanor Moore, respetada directora de una fundación benéfica que ayudaba a niños en situación de vulnerabilidad. Mi madre, que aparecía en revistas locales sonriendo mientras cortaba listones para inaugurar centros comunitarios. Mi madre, que desviaba fondos de esa misma fundación para pagar las tarjetas de crédito de Claire para comprarle ese auto que nunca pudo mantener, para financiar sus vacaciones en Europa mientras yo trabajaba turnos dobles. Lo sabía todo y tenía pruebas. La clase de pruebas que no solo arruinarían su reputación, sino que podrían llevarla a enfrentar cargos. La clase de pruebas que acabaría con la imagen perfecta que había construido durante décadas. Respiré profundo y presioné confirmar. El comunicado de prensa ya estaba programado. Periodistas de 3 medios diferentes recibirían un paquete completo con toda la evidencia a las 9:00, justo a tiempo para el ciclo de noticias matutino, y adjunto un video, mi video donde contaba mi historia completa. Me recosté en la almohada extrañamente tranquila. No había vuelta atrás. Por primera vez en mi vida sentí que tenía el control. No era venganza lo que buscaba, aunque seguramente eso pensarían. Era justicia. Era verdad. Era finalmente hacer visible lo invisible. Dormí profundamente esa noche sin sueños. Cuando desperté, ya eran las 8:30 a. Pedí café al servicio de habitación y encendí la televisión cambiándola al canal de noticias local. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos ya no temblaban. Pensé en todas las veces que me había quedado callada. En mi 5º cumpleaños, cuando Claire sopló las velas de mi pastel y todos aplaudieron. En mis 13, cuando pedí una bicicleta. Y me dieron un libro de matemáticas avanzadas porque tenía que esforzarme más. En mi graduación de la universidad, cuando mi madre apareció 2 horas tarde y se fue después de 15 minutos porque Claire tenía una emergencia, que resultó ser una cita con su novio de entonces.
Pensé en la vez que me enfermé de neumonía y pasé 3 días sola en mi departamento porque nadie respondió mis llamadas. La vez que perdí mi empleo durante tiempos, la pandemia, y tuve que vender mi computadora para pagar el alquiler mientras mi madre le prestaba el dinero de mi educación a Clare para que pudiera invertir en el negocio fallido de su novio. Y lo más reciente, la vez que Claire fue nominada para un premio local por su innovador proyecto comunitario, que en realidad yo había diseñado mientras trabajaba para ella como asistente no remunerada. Mi nombre nunca apareció en ningún documento. El día de la ceremonia me pidieron que tomara fotos, pero lo de anoche eso había sido distinto. Había sido deliberado, calculado. Una humillación pública frente a toda la familia extendida, porque últimamente yo había comenzado a distanciarme, a poner límites, a decir no cuando me pedían dinero o favores. Y eso no les gustó. Mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesita de noche. Eran las 9:05 a. Lo miré sin tocarlo. 5 llamadas perdidas de mi madre, 3 de Clear, mensajes de texto que no abrí, correos electrónicos que no leería. Demasiado tarde. En la pantalla del televisor, el presentador de noticias anunció una historia de último momento sobre presuntas irregularidades en la Fundación Luz para Todos, dirigida por Elena Moore. Subieron el volumen y aparecieron fragmentos de mi video editados profesionalmente, mi rostro en pantalla, sereno, explicando con documentos en mano cómo mi madre había falsificado firmas, inflado facturas, creado empleados fantasma, cómo había manipulado registros contables durante años para desviar fondos destinados a comedores infantiles y programas educativos hacia cuentas personales. El teléfono seguía vibrando. Ahora era mi tío, luego mi primo, luego números que no reconocía, no contesté. En lugar de eso me vestí despacio con cuidado. Me puse el vestido que había comprado para la ocasión, negro y sencillo. Me maquillé como si fuera una entrevista importante. Me calcé los zapatos nuevos que me había regalado a mí misma por mi cumpleaños. Para cuando terminé, mi teléfono mostraba 37 llamadas perdidas y la televisión mostraba a un reportero parado frente a la casa de mi madre, donde varias patrullas de policía estaban estacionadas. Salí del hotel a las 10:30 a. No me dirigí a casa de mi madre ni a mi departamento. Fui directamente a una cafetería que me gustaba en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Pedí un cappuccino y un croissant y me senté junto a la ventana. A las 11:15 a. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Victoria, la antigua asistente de mi madre en la fundación, a quien habían despedido cuando comenzó a hacer demasiadas preguntas sobre los números que no cuadraban. Gracias, decía simplemente. ¿Y luego podemos vernos? Le respondí con la dirección de la cafetería. 20 minutos después estaba sentada frente a mí. Tenía ojeras, pero sonreía con una mezcla de alivio y admiración. ¿Lo hiciste?, dijo. ¿Realmente lo hiciste? Lo hicimos, respondí. Su documentación fue crucial. Victoria había sido mi aliada silenciosa durante meses, ayudándome a recopilar pruebas, a entender los entreijos legales, a construir un caso sólido. Sin ella quizás nunca habría tenido el valor. ¿Y ahora qué?, preguntó. Bebí un sorbo de mi café que ya estaba tibio. Ahora espero. Los abogados me contactarán. Habrá declaraciones que hacer, testimonios que dar, un juicio probablemente. ¿Tienes miedo? Lo pensé un momento. No, de ellos, ya no. Tengo miedo de lo que viene después de construir una vida donde no estoy constantemente tratando de ganarme el amor de alguien que nunca me lo dará. Victoria asintió. Ella entendía. También había sido manipulada por mi madre, aunque de forma diferente. Mi teléfono sonó. Era la fiscal del distrito. La había conocido brevemente semanas atrás cuando entregué parte de la evidencia de manera anónima a través de mi abogado. Señorita More, dijo cuando contesté. ¿Necesitamos que venga a la fiscalía lo antes posible? Estaré allí en 1 hora, respondí. Cuando terminé la llamada, Victoria me miró con preocupación. ¿Estarás bien?, sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa llegó hasta mis ojos. Lo estaré. Este es solo el comienzo. Nos despedimos con un abrazo prolongado. Mientras caminaba hacia la parada de taxi, mi teléfono sonó nuevamente. Era Claire. Después de un segundo de duda contesté. ¿Cómo pudiste? Fue lo primero que dijo, su voz quebrada entre lágrimas e indignación. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí, respondí con calma. Lo sé perfectamente. Mamá podría ir a la cárcel. Janelle, ¿a la cárcel?
¿Es eso lo que quieres? Venganza porque te sentiste excluida en una cena. Casi me reí. Así era Claire, siempre minimizando, siempre tergiversando, como si todo se redujera a una silla en un restaurante y no a toda una vida de negligencia y abuso. No se trata de venganza, Claire. Se trata de justicia para todos los niños que debieron recibir esa ayuda y no la recibieron porque el dinero terminó en tu closet o en tus vacaciones. Eso es mentira, Siseo. Tú no sabes nada. Siempre fuiste la envidiosa, la resentida. Tengo cada transferencia documentada, Claire. Cada firma falsificada, cada factura inflada. No es mi palabra contra la de ella, son hechos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Claire volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más pequeña, casi asustada. ¿Qué va a pasar conmigo, Janelle? No tengo dinero propio, no tengo un trabajo real, todo lo que tengo de mamá. Y ahí estaba. Por primera vez, Claire admitía su dependencia, su vulnerabilidad. Por primera vez me veía como alguien con poder. EO depende de ti, respondí. Si cooperas con la investigación, si devuelves lo que puedas, si testificas con honestidad, probablemente no enfrentes cargos. Me estás pidiendo que traicione a mamá. Te estoy ofreciendo una salida, Claire. Más de lo que cualquiera de ustedes me ofreció jamás. Otro silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada, como cuando éramos niñas, y se daba cuenta de que estaba en problemas reales. Lo pensaré, dijo finalmente y colgó. No sabía si lo haría. Probablemente no. Claire siempre había sido leal a nuestra madre, incluso cuando esa lealtad la perjudicaba. Era parte de su papel en la dinámica familiar, la hija perfecta, la extensión de los deseos de mamá. En el taxi hacia la fiscalía revisé mis correos electrónicos. Ya había recibido 3 ofertas de entrevistas de medios nacionales, 2 propuestas para escribir un libro y un mensaje de una productora de documentales interesada en mi historia. Todo había sucedido tan rápido. En menos de 24 horas había pasado de ser la hija invisible a ser alguien cuya voz todos querían escuchar. Era extraño, poderoso y aterrador a la vez. Durante mucho tiempo había fantaseado con este momento, con el día en que finalmente todos sabrían la verdad, con la caída de mi madre, con la vindicación de mi dolor, pero ahora que estaba sucediendo, me sentía extrañamente vacía, como si hubiera alcanzado la cima de una montaña, solo para descubrir que la vista no era exactamente como había imaginado. No era remordimiento, no me arrepentía de nada, era más bien la comprensión de que esto no sanaría las heridas del pasado, no me devolvería los cumpleaños perdidos, las palabras de aliento nunca dichas, los abrazos que nunca llegaron. La punta justicia no era lo mismo que la reparación. El taxi se detuvo frente al edificio de la fiscalía. Pagué y respiré hondo antes de bajar. Había periodistas en la entrada, pero aún no me reconocían. Eso cambiaría pronto. Dentro fui recibida por la fiscal Miranda Valenzuela, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y una presencia que imponía respeto inmediato. «Señorita Moore», dijo estrechando mi mano. «Gracias por venir tan rápido. Tenemos mucho que discutir». Me condujo a una sala de conferencias donde ya esperaban otras 3 personas. Un asistente fiscal, un detective y mi abogado Rafael Mendoza, a quien había contratado semanas atrás. «Su madre ha sido detenida esta mañana», informó la fiscal una vez que estuvimos todos sentados. «Estamos ejecutando órdenes de allanamiento en la fundación y en su residencia. La evidencia que proporcionó ha sido fundamental, pero necesitamos su testimonio completo para fortalecer el caso». Asentí. «Estoy lista». Durante las siguientes 4 horas repasamos cada detalle, cada documento, cada conversación grabada, cada transacción sospechosa. Mi declaración quedó registrada oficialmente, firmada y sellada. Rafael, mi abogado, me miró con aprobación cuando terminamos. «Lo hiciste muy bien, Janelle, muy claro, muy preciso». La fiscal parecía igualmente satisfecha. «Con esto más lo que encontremos en los allanamientos, tenemos un caso sólido. Su madre enfrentará cargos graves». «¿Y mi hermana?», pregunté. «Dependerá de su nivel de participación y conocimiento, si fue solo beneficiaria pasiva o si ayudó activamente en el esquema fraudulento». Salí de la fiscalía al atardecer. Los periodistas se habían multiplicado y esta vez sí me reconocieron. Gritos, flashes, micrófonos extendidos hacia mí. Rafael me guió a través de la multitud hasta un auto que nos esperaba. «No haga declaraciones todavía», me aconsejó mientras el vehículo arrancaba. «Primero debemos coordinar una estrategia mediática».
Asentí demasiado agotada para hablar. El día había sido interminable y apenas comenzaba este nuevo capítulo de mi vida. Rafael me dejó en el hotel. Había decidido quedarme allí unos días más, hasta que el polvo se asentara y pudiera pensar claramente en mi próximo paso. En la recepción me informaron que había llegado un paquete para mí. Era una caja pequeña envuelta en papel marrón. No tenía remitente. Ya en mi habitación la abrí con cuidado. Dentro había un cuaderno viejo desgastado en los bordes. Lo reconocí al instante. Mi diario de la adolescencia que había desaparecido misteriosamente cuando tenía 17 años, y junto a él una nota escrita a mano. Siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros. Lo siento por todo, tío Roberto. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre, el que siempre bajaba la mirada en las reuniones familiares cuando yo era humillada, el que a veces me deslizaba un billete o un pequeño regalo cuando nadie miraba, el único que alguna vez pareció notar mi dolor, aunque nunca hizo nada para detenerlo. Hojeé el diario. Todas mis angustias adolescentes estaban allí escritas con letra temblorosa. Mis sueños, mis planes, mis lágrimas. Había una entrada en particular que recordaba vívidamente. Algún día seré tan importante que no podrán ignorarme. Algún día haré algo tan grande que tendrán que mirarme. Y cuando lo haga, no será para complacerlos. Será porque finalmente encontré mi propio camino. Tenía 15 años cuando escribí eso, y ahora a mis 29 finalmente había sucedido. Pero no de la forma que imaginé entonces, no a través del éxito convencional o la fama, sino a través de la verdad, a través de la ruptura. Me senté en la ventana del hotel observando la ciudad iluminarse mientras caía la noche. Mi teléfono seguía sonando periódicamente, pero lo había silenciado. Mañana habría tiempo para responder, para planificar, para enfrentar las consecuencias de lo que había puesto en marcha. Esta noche, por primera vez en mi vida, quería estar a solas conmigo misma. No la Yanel, que siempre trataba de complacer, de ayudar, de ser útil. No la Yanel invisible, la olvidada, la que se sentaba en la orilla de la mesa. Solo Yanel, la mujer que finalmente se había puesto de pie y había dicho basta. La mujer que había elegido la verdad por encima del confort, la justicia por encima de la familia. La mujer que después de toda una vida de esperar una silla en la mesa, había decidido construir su propia mesa. La mañana siguiente amaneció lluviosa y gris. Me despertó el sonido de gotas golpeando contra la ventana y por un momento desorientador no recordé dónde estaba. Luego todo regresó como una avalancha. El restaurante, la humillación, mi salida silenciosa, el comunicado de prensa, la detención de mi madre. Me incorporé lentamente sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. Mi teléfono mostró 27 nuevas notificaciones desde que lo silencié anoche. La más reciente era un mensaje de texto de un número que no tenía registrado. Yanel, soy Marcela Ruiz del diario El Imparcial. Queremos darte la oportunidad de contar tu historia completa en tus propios términos. Por favor, contáctame cuando puedas. Marcela Ruiz la recordaba. Una periodista de investigación respetada, conocida por su integridad y su compromiso con la justicia social. Habíamos intercambiado algunos correos electrónicos semanas atrás, cuando yo buscaba el medio adecuado para mi historia. Ella había sido la única que no me presionó, que no intentó sacarme información antes de tiempo, que respetó mi proceso. Guardé su mensaje para responderlo más tarde y me levanté para prepararme un café con la pequeña máquina de la habitación. Mientras esperaba que se calentara el agua, encendí la televisión. Como esperaba, la historia seguía siendo noticia central. Imágenes de mi madre siendo escoltada por oficiales, entrando al juzgado con la cabeza baja y un abrigo cubriendo su rostro. Claire llegando separadamente, rodeada de reporteros con gafas oscuras y el rostro tenso, y luego mi propio rostro. Fragmentos del video que había grabado editados profesionalmente. Me oí decir, esta no es una historia de venganza, es una historia de justicia. Era extraño verme en pantalla, escuchar mi voz amplificada. La Yanel del video parecía más fuerte, más segura de lo que yo me sentía en ese momento. En Mentos presentador mencionó que la fiscal había confirmado que se habían encontrado evidencias adicionales en los allanamientos que corroboraban mis acusaciones. Habló de millones de pesos desviados, de una red de corrupción que podría involucrar a otros funcionarios y benefactores. Mi teléfono sonó, era Rafael. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin preámbulos. Estoy viéndolas ahora. Bien, escucha, hay novedades importantes. La fiscalía ha ampliado la investigación. Encontraron conexiones con algunos políticos locales.
Esto va a ser más grande de lo que anticipamos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso para mí? Significa que necesitarás más protección y que tendrás que prepararte para un caso que podría durar meses, tal vez años. ¿Protección? ¿De qué estás hablando? Rafael hizo una pausa. Janelle, tu madre tiene conexiones poderosas, gente que podría verse afectada si ella decide hablar para reducir su sentencia. Ya recibimos algunas llamadas inquietantes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Amenazas. Nada explícito, pero lo suficientemente preocupante como para tomar precauciones. Estoy gestionando que te asignen protección policial temporal y creo que deberías considerar mudarte. Por un tiempo miré por la ventana del hotel hacia la ciudad que había sido mi hogar toda mi vida. La idea de dejarla de huir me revolvió el estómago. No voy a esconderme, Rafael. No, después de todo lo que he hecho para exponer la verdad. No sé, trata de esconderse, respondió con firmeza. Se trata de ser inteligente. Piénsalo. Mientras tanto, no abras la puerta a nadie que no conozcas y trata de no salir sola. Después de colgar, me quedé sentada en el borde de la cama con la taza de café enfriándose entre mis manos. La lluvia golpeaba con más fuerza contra la ventana, como un eco de la tormenta que yo misma había desatado. Mi celular vibró nuevamente. ¡Un mensaje de Claire! Necesitamos hablar. Es urgente. Lo ignoré, pero minutos después llegó otro. Por favor, Janelle, no es lo que piensas. Estoy en el lobby de tu hotel, me pensé. ¿Cómo sabía dónde me hospedaba? Solo le había dado esa información a Rafael y a Victoria. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y si no podía confiar completamente en ellos, tampoco dudé unos segundos antes de responder. Sube a habitación 712. Si Claire había venido hasta aquí, si había logrado encontrarme tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos mejor controlando yo las circunstancias. Mientras esperaba, abrí el cajón de la mesa de noche y saqué la pequeña grabadora que había usado durante meses para documentar conversaciones. La encendí y la coloqué discretamente bajo una revista en la mesa de café. 3 golpes suaves en la puerta. Respiré hondo y abrí. Claire estaba irreconocible. Su habitual perfección había desaparecido. Tenía el cabello recogido descuidade, sin maquillaje, ojos hinchados y enrojecidos. Vestía unos jeans gastados y un suéter gris que reconocí como mío, uno que había dejado en casa de mi madre meses atrás. «Gracias por recibirme», dijo con voz ronca, casi un susurro. La dejé pasar sin abrazarla, sin ofrecerle nada. Cerré la puerta y me crucé de brazos, manteniendo una distancia prudente. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», pregunté directamente. Claire se mordió el labio. «Llamé a todos los hoteles de la zona. En el tercero, cuando mencioné tu nombre, la recepcionista dudó un segundo antes de decir que no tenían registro. Supe que era ahí. Eso fue estúpido e irresponsable», respondí con frialdad. «Ahora cualquiera podría encontrarme». «Lo siento», murmuró, pero no parecía realmente arrepentida. «Tenía que verte». Se sentó en el borde de la cama sin esperar invitación. Sus hombros caídos y su mirada perdida mostraban una vulnerabilidad que rara vez le había visto. «¿Por qué estás aquí, Claire?», levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de algo que no pude descifrar inmediatamente. Miedo, rabia, súplica. «Mamá está destruida», comenzó. «Los abogados dicen que podría enfrentar hasta 15 años de prisión». «Lo sé», respondí sin emoción. «Están congelando todas nuestras cuentas. El banco ya me notificó que la hipoteca de mi departamento está en revisión porque fue comprado con fondos posiblemente ilícitos». No dije nada. Claire siempre había vivido por encima de sus posibilidades, o más bien vivía exactamente dentro de las posibilidades que mi madre creaba artificialmente para ella. «Van a quitármelo todo, Janelle», continuó y su voz se quebró. «Mi auto, mi departamento, incluso mi ropa podría ser confiscada si prueban que se compró con dinero desviado. No tengo nada». «¿Y qué esperas que haga yo al respecto?», pregunté manteniendo mi tono neutro, aunque sentía un torbellino de emociones contradictorias. Claire se levantó de repente, acercándose a mí. Sus ojos ahora mostraban claramente desesperación. «¿Puedes ayudarme? Puedes decir que yo no sabía nada, que era solo una beneficiaria inocente, que mamá nunca me contó de dónde venía el dinero». La miré fijamente. «¿Es eso cierto, Claire? Realmente no sabías nada». Su mirada vaciló por un instante fugaz, pero fue suficiente. Siempre había sido una mala mentirosa, al menos conmigo. «Yo sospechaba que algo no estaba bien», admitió finalmente, pero no conocía los detalles.
No sabía que era tan grave. Y nunca te preguntaste por qué una directora de fundación sin otros ingresos podía permitirse comprarte un BMW, pagar tus vacaciones en Europa y mantener 2 propiedades. Claire desvió la mirada. Pensé que teníamos ahorros de papá o inversiones. No lo sé, Janelle. No todos somos tan analíticos como tú. Esto no se trata de ser analítica, repliqué sintiendo que la rabia comenzaba a calentarme la sangre. Se trata de honestidad básica, de decencia humana, de no robar dinero destinado a niños en situación de calle. Yo no robé nada, exclamó, y por primera vez vi un destello de la vieja Claire indignada ante cualquier acusación. Solo acepté lo que mamá me daba. ¿Y nunca te pareció extraño que yo tuviera que trabajar 3 empleos para pagar mi universidad mientras tú recibías todo servido en bandeja de plata? ¿Nunca te preguntaste por qué a ti te daban todo y a mí nada? Claire se dejó caer nuevamente en la cama como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Yo pensé que mamá te trataba diferente porque eras más independiente, porque no necesitabas tanto. Solté una risa amarga. Independiente. Es así como lo veías. Yo era independiente porque no tenía otra opción, Claire, porque si dependía de ustedes me moría de hambre. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. La lluvia seguía golpeando la ventana constante, melancólica. Siempre supe que me querías menos que a ella, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad cruda de mis palabras, pero nunca entendí por qué. ¿Qué te hice, Claire? ¿Cuál fue mi crimen? Mi hermana levantó la mirada y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos. Yo no te odio, Janelle, susurró. Nunca te odié. Te tenía miedo. Miedo de mí. La idea era tan absurda que casi me hizo reír. Tú tenías todo el poder. ¿Siempre lo tuviste? Claire negó con la cabeza. Tú eras fuerte de una manera que yo nunca fui. Inteligente, determinada, capaz de sobrevivir sin la aprobación constante de mamá. Yo no soy nada sin ella, sin su dinero, sin su apoyo, sin su aprobación. Tú podías sostenerte sola. Yo me desmorono si no me aplauden cada 5 minutos. La miré estupefacta. Nunca, en todos nuestros años de hermanas, había considerado que Claire pudiera envidiarme a mí. Eso no justifica cómo me trataron, dije finalmente, recuperando mi compostura. Nada lo justifica, lo sé, respondió suavemente. Y lo siento, Janelle. De verdad, lo siento. Por cada cumpleaños arruinado, por cada logro que ignoramos, por cada vez que dejamos que mamá te menospreciara sin defenderte. Quería creerle. Una parte de mí, la niña pequeña que siempre había anhelado el amor de su hermana mayor, quería aceptar sus disculpas y abrazarla. Pero la mujer adulta, que había soportado años de negligencia y crueldad, sabía mejor. ¿Lo sientes lo suficiente como para testificar contra mamá? Pregunté directamente. ¿Lo sientes lo suficiente como para ayudar a que se haga justicia? Claire palideció. ¿Me estás pidiendo que traicione a nuestra madre? Te estoy pidiendo que elijas la verdad. Por una vez en tu vida. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación frotándose las sienes como si le doliera la cabeza. Si testificó contra ella, iré a la cárcel también, dijo. Finalmente firmé documentos, Janelle. Acepté ser parte del consejo directivo de la fundación sin hacer preguntas. Mi nombre está en transferencias. No necesariamente, respondí. Si cooperas desde el principio, si demuestras arrepentimiento genuino, probablemente obtendrías un acuerdo para reducir tu sentencia, tal vez incluso libertad condicional. Claire se detuvo frente a la ventana dándome la espalda. Su silueta se recortaba contra la luz gris de la mañana lluviosa. ¿Y después qué?, preguntó con voz quebrada. Suponiendo que no vaya a prisión, ¿qué me queda? No tengo carrera, no tengo ahorros propios, no tengo habilidades reales. Lo único que sé hacer es ser la hija perfecta de Elena Moore. Tendrías la oportunidad de comenzar de nuevo. Dije, de descubrir quién eres realmente cuando no estás tratando de complacer a mamá, de construir algo por ti misma. Se volvió hacia mí y por un segundo vi un destello de la niña que había sido mi hermana antes de que nuestras vidas se torcieran, antes de que los favoritismos y las manipulaciones nos separaran. Tengo miedo, Janelle, confesó. Toda mi vida he tenido miedo de no ser suficiente, de quedarme sola, de fracasar. Yo también tengo miedo, admití, pero aprendí a vivir con él porque no tenía alternativa. Claire se acercó y, para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. «Ayúdame», suplicó. «No sé cómo ser como tú. No sé cómo sobrevivir a esto».
La miré a los ojos buscando algún indicio de manipulación, alguna señal de que esto era otra estrategia. Pero todo lo que vi fue miedo genuino y quizás por primera vez honestidad. No puedo detener lo que ya está en marcha, le expliqué con calma. Y tampoco quiero hacerlo. Lo que mamá hizo, lo que ambas hicieron estuvo mal. Tiene que haber consecuencias. Claire asintió bajando la mirada. Pero puedo ayudarte a navegar por esto. Continúe. Puedo presentarte a mi abogado. Puedo aconsejarte sobre cómo cooperar de la mejor manera posible. Y cuando todo termine, si realmente quieres cambiar, puedo ayudarte a encontrar tu camino. ¿Por qué harías eso? Y preguntó genuinamente confundida. Después de todo lo que te hicimos, pensé en mi respuesta cuidadosamente. ¿Por qué? En efecto, ¿qué me motivaba a ofrecer ayuda a alguien que había sido cómplice en mi sufrimiento? Porque quiero ser mejor que ustedes, dije finalmente. Porque no quiero que el resentimiento me consuma y porque a pesar de todo eres mi hermana, la única familia que me queda. Claire soltó un soy y sin previo aviso me abrazó. Su cuerpo temblaba contra el mío. No le devolví el abrazo. Inmediatamente una parte de mí aún desconfiaba. Aún temía que esto fuera otra manipulación, pero entonces sentí sus lágrimas mojar mi hombro. Escuché su respiración entrecortada y algo dentro de mí cedió, no por completo, no incondicionalmente, pero lo suficiente para levantar los brazos y rodear ligeramente su espalda. Esto no significa que te perdone, aclaré mientras nos separábamos. El perdón tendrás que ganártelo con acciones, no con palabras o lágrimas. Claire asintió secándose el rostro con la manga de su suéter. Mi suéter lo entiendo y lo haré, te lo prometo. No me prometas nada todavía, respondí. Primero tienes que decidir qué vas a hacer, si vas a enfrentar esto con honestidad o si vas a seguir el camino de mamá. Claire tomó su bolso rebuscando hasta encontrar un pañuelo. Se sonó la nariz y luego me miró con una determinación que nunca le había visto antes. Quiero hacer lo correcto, dijo. Aunque me asusta, aunque duela bien, respondí. Y por primera vez desde que había entrado a mi habitación, le ofrecí una pequeña sonrisa. Es un comienzo. Le di el número de Rafael y le aconsejé que lo contactara inmediatamente para programar una reunión. Le expliqué que tendría que ser completamente honesta, que cualquier mentira o verdad a medias solo empeoraría su situación. Mientras la acompañaba a la puerta, Claire se detuvo un momento. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó. Mamá siempre decía que yo era la fuerte, la exitosa, la especial. Pero tú eres quien sobrevivió sin su apoyo. Tú eres quien construyó algo real, algo propio. Claire, dije suavemente, ambas fuimos víctimas de sus mentiras, aunque de maneras diferentes. Tú no eres débil. Solo te convencieron de que lo eras para mantenerte dependiente. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza. ¿De verdad crees eso? Sí, respondí honestamente. Ahora tienes la oportunidad de descubrir quién eres realmente sin su influencia. Es aterrador, pero también liberador. Claire asintió. Y por un breve momento vi un destello de la persona que podría llegar a ser si se libraba de las cadenas de nuestra madre. Te llamaré después de hablar con tu abogado, dijo. Hazlo. Y Claire, ten cuidado. No todos en esta situación son amigos. Después de que se fue, apagué la grabadora. No estaba segura de si alguna vez necesitaría esa conversación como evidencia, pero años de desconfianza me habían enseñado a documentarlo todo. Me serví otra taza de café y volví a mirar por la ventana. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna ligera que brillaba con los ocasionales rayos de sol que se filtraban entre las nubes. Mi teléfono sonó. Era Victoria. ¿Podemos vernos?, preguntó sin preámbulos. ¿Hay algo que necesitas saber? La urgencia en su voz me puso alerta. ¿Qué sucede? No, por teléfono insistió. Es sobre tu madre y sobre alguien más. Alguien que no esperabas que estuviera involucrado. Sentí que mi estómago se tensaba. Dame una hora. Te veo en el café de ayer. Mientras me duchaba y me vestía, mi mente repasaba todas las posibilidades. ¿Quién más podría estar involucrado? ¿Algún político local que recibía sobornos? ¿Otro miembro de la familia que no conocía? Cuando estaba a punto de salir, recibí un mensaje de Rafael. Tu madre está negociando un acuerdo con la fiscalía. Quiere declararse culpable a cambio de clemencia. Esto me sorprendió. Elena More nunca había sido del tipo que admite sus errores. Si estaba dispuesta a declararse culpable, significaba que la evidencia era abrumadora o que estaba protegiendo a alguien más. Tomé un taxi hasta el café,
manteniendo un ojo en el espejo retrovisor para asegurarme de que nadie me seguía. La paranoia comenzaba a sentirse como una compañera constante. Victoria ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Tenía el rostro tenso y sostenía su taza con ambas manos como buscando calor. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba frente a ella. «¿Qué sucede?», pregunté directamente. Victoria miró a su alrededor antes de inclinarse hacia mí y bajar la voz. «Anoche entraron a mi apartamento. No se llevaron nada valioso, pero revisaron mis archivos. La copia impresa de los documentos que te di sobre la fundación desapareció». Sentí un escalofrío. «¿Llamaste a la policía?» «Sí, pero no confío en ellos completamente». No después de lo que descubrí esta mañana, sacó una tablet de su bolso y la deslizó hacia mí. En la pantalla había una fotografía. Mi madre sonriendo junto a un hombre de uniforme policial, el comisionado Héctor Fuentes. Y pregunté. Mi madre se codeaba con muchos funcionarios. «Mira la fecha», indicó Victoria. La fotografía había sido tomada ayer después de la detención de mi madre. «No entiendo», murmuré. «Fuentes visitó a tu madre en la cárcel», explicó Victoria. «Una visita que no quedó registrada oficialmente. Mi primo trabaja en el centro de detención y lo vio entrar. Dice que estuvieron reunidos casi una hora. ¿Por qué el comisionado de policía visitaría personalmente a mi madre?» Victoria me miró con intensidad. «¿Porque está involucrado, Janelle?» «He estado revisando más a fondo los registros de donaciones a la fundación. Los últimos 3 años, la policía municipal ha hecho donaciones sustanciales, dinero que luego se lavaba y regresaba multiplicado a ciertas cuentas personales». «¿Estás diciendo que la policía usaba la fundación para lavar dinero?», pregunté sintiendo que la habitación comenzaba a dar vueltas. «No toda la policía, solo algunos altos mandos, Fuentes entre ellos. Esto cambiaba todo. Si la investigación llegaba hasta el comisionado de policía, se convertiría en un escándalo político. Y yo me había convertido en una amenaza para personas mucho más poderosas de lo que había anticipado». «¿Crees que Fuentes ordenó el allanamiento a tu apartamento?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Victoria asintió. «Y temo que no se detendrá ahí. Si supiera dónde te hospedas». No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro. «Tengo que mudarme», dije, más para mí misma que para ella. «Tengo que contactar a Rafael y contarle esto». «Deberías considerar salir de la ciudad por un tiempo», sugirió Victoria, «hasta que la investigación avance lo suficiente como para que no puedan detenerla». Pensé en la conversación con Rafael esa mañana. En su sugerencia de que me mudara temporalmente, ahora entendía mejor su preocupación. «Hay más», continuó Victoria bajando aún más la voz. «Tu tío Roberto creo que está tratando de ayudarte a su manera». «¿Roberto?», pregunté sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Lo vi en la fiscalía esta mañana. Estaba dando una declaración. Parecía decidido. Mi tío Roberto, el que siempre había observado en silencio, el que me había devuelto mi diario con esa nota. Siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Necesito hacer unas llamadas», dije poniéndome de pie. «Y necesito que tengas cuidado, Victoria. Si entraron a tu apartamento, lo sé», me interrumpió. «Ya lo pensé. Me quedaré con mi hermana unos días. Tiene un sistema de seguridad decente». Nos despedimos con un abrazo rápido, pero sincero. En pocos días, esta mujer, que había sido apenas una aliada circunstancial, se había convertido en una amiga, en alguien en quien confiaba. De vuelta en el taxi llamé a Rafael y le conté sobre Fuentes. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. «Esto es grave, Janelle», dijo finalmente. «Mucho más grave de lo que pensábamos. ¿Qué debo hacer?» «Primero salir de ese hotel ahora mismo. Tengo un colega con un departamento seguro en las afueras. Te enviaré la dirección por mensaje encriptado. No le digas a nadie dónde vas, ni siquiera a tu hermana». «Claire estuvo en mi habitación esta mañana», confesé. «¿Sabe dónde me hospedo?» Rafael soltó una maldición. «¿Confías en ella?» «No lo sé», respondió honestamente. «Parecía sincera, pero ha sido manipulada por tu madre toda su vida», completó Rafael. «No podemos arriesgarnos. Recoge tus cosas y sal de ahí ahora mismo. Te llamaré en 20 minutos con instrucciones». Terminé la llamada y le pedí al taxista que me llevara de regreso al hotel. Mientras avanzábamos por el tráfico, miré constantemente por la ventana trasera, buscando señales de que alguien pudiera estar siguiéndonos. La ciudad, que había sido mi hogar, de repente se sentía hostil, llena de sombras y amenazas, pero extrañamente, a pesar del miedo,
Sentía también una determinación renovada. Si personas tan poderosas estaban asustadas por lo que yo había revelado, significaba que estaba en el camino correcto. Había expuesto una verdad que necesitaba salir a la luz ya ahora, pasara lo que pasara. No podía dar marcha atrás. Sorm, el hotel. Empaqué rápidamente mis escasas pertenencias. Cuando estaba cerrando la maleta, mi teléfono sonó nuevamente. Un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Hola, Janelle. La voz me resultó familiar, aunque tardé un segundo en ubicarla. Soy Roberto, tu tío. Roberto, repetí sorprendida de que me llamara justo ahora. Victoria me dijo que te vio en la fiscalía. Sí, estuve allí, confirmó. Su voz sonaba cansada, pero decidida. Estoy declarando todo lo que sé sobre las actividades de tu madre. Debía hacerlo hace años, pero tenía miedo. Elena siempre supo cómo mantener a la gente asustada. Lo sé, respondí suavemente. Hubo un breve silencio antes de que continuara. Hay algo que debes saber, Janelle. Algo que quizás explique muchas cosas, aunque no las justifique. ¿De qué hablas? Roberto respiró hondo. Se trata de tu padre, de la verdadera razón por la que tu madre siempre te trató diferente. Mi corazón dio un vuelco. Mi padre había muerto cuando yo tenía apenas 4 años. Apenas lo recordaba. Solo fragmentos, su risa, el olor de su colonia, la sensación de sus brazos cargándome. ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Pregunté sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Tu padre no murió en un accidente como te dijeron, respondió Roberto. Se suicidó Janelle después de descubrir que Elena lo engañaba, después de una pelea terrible donde ella le dijo que tú no eras su hija biológica. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Eso no puede ser verdad, logré decir finalmente. Tengo sus ojos, su sonrisa. Todo el mundo lo decía. ¿Y la tenías? Confirmó Roberto. Porque si eras su hija. Elena mintió. Mintió porque estaba furiosa con él por descubrir su infidelidad, porque quería lastimarlo de la peor manera posible. Pero la mentira lo destruyó, y después de su muerte creo que ella comenzó a creer su propia mentira. Comenzó a verte como la culpable, como el recordatorio viviente de la mayor tragedia de su vida. Me dejé caer en la cama, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Toda mi vida, el desprecio de mi madre, su frialdad, su favoritismo hacia Claire, había sido por una mentira que ella misma inventó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté con la voz quebrada. Porque soy un cobarde, Janelle, admitió Roberto con dolor en su voz. Porque Elena amenazó con destruirme si alguna vez hablaba. Tenía información sobre algunos errores que cometí en mi juventud y porque sinceramente no estaba seguro de si tú saber la verdad te haría más daño que bien. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora silenciosas y calientes toda mi vida pensando que había algo mal en mí, algo que hacía que mi propia madre no pudiera amarme. Lo siento tanto, dijo Roberto, y pude escuchar que él también lloraba, pero necesitaba que lo supieras ahora porque Elena está usando esa mentira nuevamente. Le está diciendo a la fiscalía que tus acusaciones son una venganza, que siempre has estado celosa porque no eres una verdadera Moore. Está tratando de desacreditarte. Sec mis lágrimas con el dorso de la mano. La tristeza inicial rápidamente daba paso a la indignación, a la rabia. ¿Tienes pruebas de lo que me estás diciendo? ¿Algo que demuestre que mi padre era realmente mi padre? Sí, respondió Roberto. Guardé las cartas que Antonio escribió antes de morir. Cartas donde habla de ti, donde expresa su amor por su pequeña hija. Y tengo los resultados de una prueba de ADN que él se hizo en secreto poco antes de su muerte. Una prueba que confirmó lo que su corazón ya sabía, que tú eras su hija. Mi mente daba vueltas procesando esta información. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira cruel que había envenenado mi infancia, mi relación con mi madre, mi autoestima. Necesito esas pruebas, Roberto, dije, finalmente recuperando algo de compostura. Y necesito que declares esto oficialmente. Ya lo hice, respondió esta mañana ante la fiscal Valenzuela. Le entregué copias de todo. Las originales las tengo guardadas en un lugar seguro para ti. Escuché un ruido leve en el pasillo del hotel, pasos que se detenían frente a mi puerta. Roberto, tengo que irme, dije rápidamente. Te llamaré después. Colgué sin esperar respuesta y me acerqué silenciosamente a la puerta. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, mi instinto me decía que algo no estaba bien. Tomé mi maleta y la grabadora y me dirigí al baño.
Abrí la ventana. Daba a una escalera de incendios. No era el método más elegante de salir, pero en este momento necesitaba hacer práctica, no elegante. Mientras descendía por la escalera metálica con mi maleta golpeando contra los peldaños, pensaba en las palabras de Roberto, en mi padre, en la vida que podría haber tenido si Elena no hubiera dicho esa mentira terrible. Pero también pensaba en el presente, en los documentos de la fundación, en el comisionado Fuentes, en todas las personas poderosas que ahora tenían motivos para silenciarme. Cuando llegué al callejón detrás del hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de Rafael, una dirección y un código, el departamento seguro. Comencé a caminar mezclándome con la multitud en la avenida principal, una mujer más entre miles con una historia que pronto todo el mundo conocería. En el taxi hacia mi nuevo refugio temporal, miré por la ventana trasera una última vez. La ciudad se extendía brillante bajo el sol que finalmente había salido después de la lluvia. Mi ciudad, la que pronto sacudiría con una verdad demasiado tiempo ocultada. Pensé en mi padre, a quien apenas recordaba, pero que, según las palabras de Roberto, me había amado profundamente. Pensé en Claire, atrapada en la red de mentiras de nuestra madre, convertida en un instrumento de su maldad. Pensé en todas las personas que habían sido dañadas por la corrupción de Elena More y sus cómplices. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a la paz. No porque el camino fuera fácil, sino porque era el correcto, porque finalmente estaba rompiendo el ciclo de mentiras, exponiendo la verdad, por dolorosa que fuera. «El suelo es para ti», había dicho mi madre esa noche en el restaurante con una copa de vino en la mano y veneno en la sonrisa. No sabía cuánta razón tenía porque desde el suelo, desde lo más bajo, yo había construido mi fortaleza.